este capítulo de Umbrales hablaremos sobre el desarrollo del proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Cambio Climático y Sistemas de Polinización en Costa Rica. Este proyecto es relevante y nuevo en Costa Rica. Nace a raíz de la necesidad de determinar las interacciones entre plantas y sus polinizadores, específicamente los colibríes. Existe una gran variedad de plantas en los bosques neotropicales que dependen de los colibríes para reproducirse. Cuando los colibríes visitan las flores de las cuales obtienen el néctar, transportan polen hacia otras flores llevando a cabo el proceso de polinización. Así, los colibríes desempeñan un rol ecológico de gran importancia al contribuir con la reproducción de las plantas. Para conocer más sobre este proyecto de investigación, la licenciada Ani Umaña conversó con la máster en Manejo y Conservación de Vida Silvestre, María Malianesi. Malianesi, de nacionalidad argentina, obtuvo su licenciatura en Biología en la Universidad Nacional de Córdoba en 1996. En el año 2004 se graduó como máster en Manejo y Conservación de Vida Silvestre en la Universidad Nacional de Costa Rica. Durante más de 10 años se ha dedicado a participar en diversos proyectos y programas, con un fuerte componente de conservación y con énfasis en el grupo de las aves, a través de diferentes países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos. Actualmente se encuentra desarrollando su estudio de doctorado en el Biodiversity and Climate Research Center, Frankfurt, Alemania. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. El tema del que hablaremos hoy es cambio climático y sistemas de polinización. Un tema muy interesante definitivamente, María, y muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco sobre esta investigación. Bueno, nosotros estamos estudiando la relación que hay entre las plantas y sus polinizadores, específicamente los colibríes. Entonces, trabajamos con dos componentes, que serían los colibríes, que es un grupo de aves que se encuentran solamente en el continente americano, es un grupo más diverso en la parte tropical de América, y por el otro lado tenemos a las plantas, que las encontramos en los diferentes estratos, por ejemplo el sotobosque, el subdosel o el dosel, y nos concentramos más en lo que es a nivel de sotobosque. ¿La polinización se puede hacer por medio de animales o puede suceder por medio de animales o insectos o por el viento o el agua? Exactamente, tenemos plantas que pueden ser polinizadas por factores abióticos como el agua o el viento y otras por organismos como murciélagos, aves o insectos. Entonces, si comparamos los dos sistemas, el sistema que utiliza organismos es mucho más eficiente porque las plantas que dependen del viento tienen que invertir una gran cantidad de recursos para poder compensar, ¿no es cierto?, que algunos de esos granos de polen puede llegar a ser fecundado. ¿Y el cambio climático cómo afecta? Bueno, nuestra investigación se relaciona con el cambio climático porque queremos analizar las repercusiones que tiene sobre los sistemas de polinización. Entonces, el problema del cambio climático es que afecta a las plantas de diversas maneras. Entonces, una de estas formas podría ser por el aumento de la temperatura, que se ve afectado la producción de néctar. Entonces, las plantas podrían ya producir una cantidad diferente de néctar o tener una concentración diferente de azúcares. Entonces, los colibríes puede ser que ya no les resulte adecuado este tipo de néctar y es ahí donde se ven afectados y podrían verse reducidas sus poblaciones o bien podrían verse forzados a desplazarse a mayores altitudes. Y en cuanto a el apoyo o el aporte más bien que dan estas aves polinizadoras a la biodiversidad? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo en la diversificación de las especies. O sea, las interacciones planta-polinizador han sido como un motor en la producción de especies. Y esto lo podemos ver a través del ejemplo de la diversificación de las angiospermas, en donde se produjo una gran cantidad de especies de este grupo, que son las plantas que tienen flores, y entonces esto dio lugar a que se generara un nuevo nicho para los insectos, es decir, nuevos recursos, un nuevo espacio para que pudieran ser explotados por los insectos. A su vez los insectos también evolucionaron, se disparó la evolución de estos organismos y también viene a beneficiar la generación de nuevas especies de plantas. Entonces, en definitiva, estas interacciones entre planta y polinizador es
como que han ido un poco de la mano y entonces los organismos se han ido ayudando de manera mutua, ¿no? Entonces esto favorece la biodiversidad y hoy en día también se mantiene la biodiversidad gracias a estas interacciones. Tendremos ahora una cápsula informativa en donde veremos el trabajo del laboratorio que se realiza con las muestras recolectadas. Bueno, lo que se está haciendo en este proyecto es colectando el polen directamente del colibrí, se lleva a un laboratorio y se analiza este polen. También la otra parte importante es que se utiliza una colección de referencia, esto es que se va al campo y se colecta directamente de la planta el polen. Entonces se tiene en una base de datos esta referencia del polen y se compara con el ya colectado del colibrí. El estudio del polen se lleva a cabo por medio de una disciplina que se llama palinología. Esta palinología lo que hace es analizar el polen, la estructura y todo lo que conlleva para poder identificarlo y relacionarlo con el tipo de planta a la que pertenece. Las plantas se pueden reproducir de forma sexual y de forma asexual. Las que lo hacen de forma sexual tienen dentro pues, de la flor lo que es el polen. El polen entonces es una célula sexual masculina, es muy resistente, es una célula normal a las demás, pero la diferencia es que es muy resistente a las condiciones adversas del ambiente y también porque ella debe esperar a unirse con una célula sexual femenina, o sea el óvulo, y así dar lugar a una planta. El polen está generalmente cubierto de una membrana externa que se llama exina y la exina puede tener una ornamentación diferente. Esto nos permite identificar entre especies. Dentro de las características de identificación del polen también tenemos cuando ellos presentan poros y colpos. Por ejemplo, si presenta un grano 3 poros, lo vamos a llamar triporado. Si presenta el grano 3 colpos o 3 surcos, se llamaría tricolpado. Cuando presentan ambos, poros y colpos, 3 en ambos, sería tricolporado. Otro de los ejemplos puede ser cuando presentan alrededor un montón de poros. Eso sería periporado. Para poder ver las características del polen a detalle, nosotras utilizamos un microscopio de luz invertida. Este microscopio está conectado a una computadora, a una cámara, que utilizan un software especial que nos permiten verle el polen y tomarle fotografías a alta definición y poder así hacer una base de datos. El colibrí más pequeño es el colibrí abeja cubano. Pesa 1.6 gramos y mide 5,5 centímetros, lo cual lo convierte en el ave más pequeña del mundo. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Los colibríes tienen la capacidad de desplazarse a gran velocidad. Pueden desarrollar hasta 114 kilómetros por hora. Los experimentos consisten en utilizar 3 comederos que se diferencian en el tipo de tubo que se coloca, que viene a ser la flor para el colibrí, donde va a introducir el pico y va a obtener el néctar artificial. Entonces usamos un tubo corto, un tubo largo y recto y un tubo largo y curvo. Los colibríes entonces van a ver estas diferencias y van a seleccionar algunos. Entonces justamente en esto consiste el experimento, en poder ver cuál es el que van a seleccionar cada uno de ellos. Los comederos nosotros los llenamos con néctar artificial, que consiste en una combinación de agua y azúcar, el azúcar común, en una concentración tal que sea lo más similar posible a las flores que utilizan los colibríes. Entonces tratamos de darle el alimento que ellos utilizan en la naturaleza. Entonces colocamos el néctar dentro de los comederos, que los fabricamos con botellas corrientes y pequeños contenedores y los pintamos de rojo para que sean más atractivos para los colibríes, y colgamos estos comederos en el bosque, los 3 juntos, digamos, en cada sitio, y ponemos cámaras de video sobre trípodes durante 6 horas a filmar para ver entonces posteriormente, cuando hacemos el análisis del video, cuáles son las especies de colibríes que usan los comederos y cuáles son los que seleccionan. Una forma de conocer la disponibilidad de recursos que tienen los colibríes es midiendo el volumen de néctar que contienen las flores que ellos utilizan.
Entonces para esto nosotros utilizamos microcapilares, que son unos tubos muy delgados de vidrio que se introducen dentro de la flor y entonces sube por capilaridad, asciende el néctar a través de este tubo tan delgado, y así entonces a través de una escala tenemos lo que es la cantidad de néctar, el volumen de néctar. También podemos conocer la concentración que tiene de azúcar, y para esto usamos un aparato especial que es el refractómetro. Entonces colocamos una gotita de néctar sobre el refractómetro y luego lo colocamos a la luz para poder conocer entonces la concentración que tiene de azúcar a través de unas escalas que uno ve en el refractómetro. Y entonces podemos conocer así el volumen y la concentración de azúcar. María, ¿y qué otros efectos produce el cambio climático en este sistema de polinización? Bueno, uno de los principales efectos que tiene el cambio climático es lo que se llama el desacople fenológico, que esto provoca a su vez un desplazamiento en los organismos polinizadores. Entonces, para entender un poquito esto, hay que tener en cuenta que las plantas tienen un ciclo en donde producen flores, en donde producen frutos en diferentes épocas del año. Entonces esto es la fenología, y generalmente está muy sincronizada con el ciclo de sus polinizadores. Entonces si las plantas se ven afectadas por la temperatura y cambian las épocas en que florecen, entonces esto va a afectar a los polinizadores, y puede ser que los colibríes ya no tengan disponibles las flores que necesitan en la época reproductiva, que es una etapa muy vulnerable, muy crítica, y entonces ahí el éxito reproductivo va a disminuir y por lo tanto las poblaciones van a reducirse. El colibrí es un ave que pasa comiendo todo el día. ¿Cómo afecta esto en el sistema reproductivo de ellos? Bueno, esto hace que tengan una tasa metabólica muy elevada, entonces se ven obligados a alimentarse prácticamente todo el día. Descansan muy poco, solamente en las noches, que ellos entran en una especie de letargo que se les llama torpor, en donde todas las funciones vitales se reducen para ahorrar energía. Pero durante el día entonces ellos, por esa misma actividad constante que tienen y el tamaño reducido corporal, tienen que estar alimentándose todo el tiempo. Por eso son muy dependientes de los recursos y a veces recorren grandes distancias para poder obtener el néctar que necesitan. Me hablaste de son muy dependientes. ¿Cómo puede uno analizar la dependencia que tiene un colibrí de las plantas? Bueno, justamente ahí podemos hablar del tema de la especialización, porque en los sistemas de polinización tenemos especies que pueden ser generalistas o especialistas. Entonces, va a ser especialista cuando poliniza, visita solo unas pocas especies de planta. Generalista si visita muchas. Entonces, desde el punto de vista de la planta, también hablamos de plantas generalistas si son visitadas por muchas especies de colibríes. O también pueden ser simultáneamente visitadas por otros organismos como insectos. Entonces, el hecho de que el sistema sea más especializado significa que va a ser más interdependiente las especies, y esto hace que sean más vulnerables. Entonces, si tenemos factores que van a estar afectando, como el cambio climático, los sistemas especializados van a ser entonces más afectados de manera severa. ¿Qué zonas abarca esta investigación? Nuestra área de estudio está en el corredor La Selva Braulio Carrillo, en Sarapiquí, y estamos trabajando en 3 sitios a diferentes altitudes. Entonces, el sitio a nivel del mar es la Estación Biológica La Selva de la OET. Tenemos un sitio a 1000 metros y a 2000 metros en el Parque Nacional Braulio Carrillo. ¿Y la metodología que están aplicando? Bueno, nosotros queremos investigar un poquito lo que es la especialización y compararla en las diferentes altitudes. Entonces, para medir especialización, por ejemplo, estamos determinando lo que es la comunidad de los polinizadores, y para eso estamos empleando cámaras de video que las dejamos sobre los trípodes y se quedan filmando durante un periodo determinado. Entonces así después uno analiza esos videos y puede conocer cuáles son los colibríes que visitan cada especie de planta. Y por otro lado tenemos el método de colecta de polen. Entonces
tenemos que capturar a los colibríes previamente en redes de niebla, extraemos muestras de polen y estas luego se analizan en el laboratorio. Entonces también es una forma de conocer cuáles son las plantas que los colibríes han estado visitando. Estas redes de niebla que ustedes utilizan evidentemente no le hacen ningún daño al ave. No, es un método que se utiliza mucho para aves, requiere sí personal bastante capacitado, pero bueno, la idea es poder capturar a los colibríes rápidamente, sacarles muestras de polen y tomarle unos datos y liberarlos lo más pronto posible. Entonces, en general, el impacto que tiene es muy reducido cuando se trabaja de esa forma eficiente. Gracias, María. Veremos ahora la captura por medio de las redes de niebla. La captura de colibríes se utilizan redes de niebla o japonesas. Estas sirven para, tienen una malla muy fina que evita que las aves los vean. Entonces aquí en las redes caen todo tipo de aves. Nosotros trabajamos únicamente con la familia de Trochilidae o los colibríes. Las redes de niebla como método demográfico consiste en capturar aves, anillarlas y tomarle datos. Estos datos son para los colibríes que capturamos, le tomamos lo que son edad, sexo, tamaño del pico, longitud del ala, de la cola. El pico, además de tomarle la longitud, se le toma una morfología que es en una hoja milimetrada, se coloca el pico y se toma una foto. Además, con esto podemos saber su longitud y cuánto de curvatura tiene ese pico. Eso es importante para conocer qué tipo de flor está asociado, con qué tipo de flor está asociado al colibrí. Para anillar el colibrí utilizamos anillos de aluminio que dependen del tamaño del tarso del colibrí. Esto lo medimos en el campo y determinamos cuál es el mejor anillo para que no se caiga del colibrí a la hora del volar. Y el anillo tiene que quedar bien cerrado y para eso utilizamos un tipo de alicate que es especial para cerrar los anillos. El anillado también permite el cálculo de movimientos migratorios de las especies. Los colibríes pueden mover sus alas entre 60 y 80 veces por segundo durante un vuelo normal y 200 veces por segundo en sus maniobras de cortejo. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. El néctar de las flores constituye el principal alimento de los colibríes. En promedio visitan 1000 flores por día y son capaces de recordar cada flor que visitan. Bueno, escogimos los lugares donde vamos a encontrar colibríes y buscamos lugares donde hay bastante flores, las flores que quizás los colibríes quieren visitar, y tenemos 3 sitios y en una gira podemos poner las redes en una parte, otra gira podemos poner las redes en otra parte, depende de dónde están las flores. Cuando encontramos un colibrí en la red, lo sacamos y inmediatamente queremos tomar las muestras de polen. Usamos una gelatina especial que tiene fucsen y eso es muy pegajoso. Entonces, cuando pasamos por el pico y las plumas, si hay polen, eso va a pegar muy bien a esa gelatina. Pasamos un pedacito de la gelatina por el pico, por el lado dorsal, también por la cabeza y ponemos la gelatina en un frasco
Después tomamos otro pedacito de gelatina y pasamos por el lado del pico debajo y también por la garganta, y eso ponemos en otro frasco. Bueno, el proceso de anillar los colibríes es cuando ya tenemos el colibrí en la estación de anillamiento. Primero queremos identificar la especie y después de hacer eso tenemos que medir la pierna del colibrí, porque vamos a poner el anillo en la pierna y hay tamaños diferentes de anillos. Entonces medimos y después escogimos un anillo y lo ponemos en el pie y tenemos mucho cuidado a hacer eso. Queremos saber cuáles plantas el colibrí está visitando. El mismo colibrí quizás está visitando otras plantas en otras giras. María, dentro de esta investigación se habla de comedores artificiales para los colibríes. Sí, eso es una parte de los métodos que estamos empleando. Son experimentos que estamos utilizando comederos artificiales en donde queremos ver, bueno, qué tipo de comederos utilizan en cada sitio, en donde les presentamos 3 tipos con diferentes tubos que vienen a ser las flores. Entonces queremos ver si hay una correlación entre esas flores artificiales y los picos de los colibríes. Entonces, según nuestra hipótesis principal, esperamos que haya una alta correlación entre la morfología de las flores que visitan los colibríes y sus picos. Entonces, una forma es medirlo a través de observaciones. Medimos los picos de los colibríes, medimos las flores, pero también a través de experimentos. Entonces, colocamos comederos artificiales y ponemos cámaras para filmar y ver entonces qué tipo de comedero elige cada colibrí. Dependiendo de la forma de su pico. Exactamente. Entonces, si realmente hay una especialización en el sistema, esperaríamos que un colibrí que tiene un pico largo y curvo, como por ejemplo los ermitaños, vayan a seleccionar el comedero donde está el tubo que es largo y curvo, que sea el más similar al de su pico. En cambio, si las especies son generalistas, van a elegir alguno que no se relacione con su pico. ¿Y cómo escogen el néctar que ponen en cada tubo? Bueno, el néctar que preparamos, un néctar artificial, es lo más parecido al néctar que encuentran los colibríes en las flores. O sea, es una concentración determinada de agua con azúcar, entonces los colibríes no tienen ningún problema en poder utilizar ese recurso. ¿Algunos datos preliminares que tengan o que hayan visto reducción en la población de colibríes? Bueno, nosotros acabamos de terminar prácticamente la fase de campo, entonces casi que no tenemos todavía resultados definitivos. Estamos analizando los videos y también las muestras de polen para extraer de ahí la información y poder entonces conocer la comunidad de los organismos polinizadores, ¿no? Sí pudimos ver, por ejemplo, en el caso de los comederos artificiales, que en algunos de los sitios los colibríes los utilizaban y en otros no. Entonces, en el sitio a 2000 metros y a 1000 metros sí fueron muy utilizados, incluso se peleaban, ¿verdad?, por utilizarlos. Pero a nivel del mar, en la Estación Biológica de la Selva, ningún colibrí llegó a utilizar los comederos. Entonces, podemos ya adelantarnos y pensar que tiene que ver con la disponibilidad de recursos, porque en la época en que hicimos los experimentos, en la parte de bajura había una gran floración de especies de plantas que usan los colibríes. Entonces puede ser que al haber tantos recursos, los colibríes simplemente no necesiten explorar un nuevo recurso que vendría a ser el comedero que uno les ofrece. Entonces por eso simplemente no utilizaron los comederos. Pero en los otros sitios que hay más limitaciones en cuanto a los recursos, entonces sí se les ofreció y ellos utilizaron los comederos. ¿Se desplazan los colibríes entonces por el cambio climático? Bueno, ya si en Costa Rica tenemos evidencias
de que las poblaciones de colibríes, al igual que otras aves, se están reduciendo por efecto del cambio climático y en algunos casos también se están desplazando a mayores altitudes. Entonces, una de las preguntas cruciales sería si estos colibríes que se ven forzados a desplazarse a nuevas altitudes van a ser capaces de adaptarse, a explotar todo un conjunto de nuevos recursos en un periodo de tiempo relativamente corto, porque pensemos que los procesos adaptativos tienen lugar a lo largo de muchos años. Entonces acá estamos hablando de cambios en un periodo de 100 años, eso es muy poco tiempo para que los organismos puedan adaptarse. Entonces evidentemente algunas especies van a poder adaptarse y otras no. Y pensamos que tal vez los especialistas van a ser los más afectados porque no van a tener la posibilidad de adaptarse a los nuevos recursos. Gracias María por estar con nosotros. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este programa donde hemos hablado de cambio climático y sistemas de polinización. Los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.